Aquí hay algunas maneras de escribir la derivada, por ejemplo esta, f' o f' de x, o de y de x, o y', o simplemente, por ejemplo, en este caso, la derivada de x2, o sea, x2'. Y esta es Hipatía. Ahí estamos escuchando música árabe antigua. Vamos a hacer la definición de derivada partiendo de punto y llegando hasta la misma definición de derivada. Pero hagamos un recuento histórico. La geometría euclidiana fue creada por Euclides, que vivió 300 años antes de Cristo. Tiene su base en axiomas, postulados y teoremas. Aquí está Hipatía. Los axiomas y los postulados no se deben demostrar porque son verdades de apunte. Los teoremas sí se deben demostrar. Euclides vivió en Alejandría, que fue una ciudad fundada por Alejandro Magno, y allí estaban dos de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes y la biblioteca. Esto que hay aquí es un punto. ¿Cómo lo definía Euclides? Como algo que no tiene dimensiones. Después tomó otro punto y al unirlos, entonces aparece un postulado que dice que por dos puntos pasa una y solo una recta, Hipatía. Y por tres puntos, si yo tomo un tercer punto acá, entonces lo que aparece es un plano. Todo este desarrollo euclidiano es explicado de una manera muy importante y muy interesante por René Descartes, creando el sistema de coordenadas cartesianas y haciendo un estudio sobre la recta, su pendiente, de la siguiente manera: Hipatía. ¿Quién es Hipatía? Es la mujer más importante y más interesante del mundo árabe, que vivió más o menos 50 años antes de Euclides. Era una mujer que era filósofa, era matemática, era astrónoma, y las hordas fanáticas de la época la agarraron, la despellejaron, le quitaron la piel, la descuartizaron y finalmente la quemaron. ¿Cuál era el pecado de ella? Primero, ser mujer, y segundo, ser superinteligente. Este es un pequeño homenaje a Hipatía. Ahora vamos a ver cómo fue que Descartes desarrolló el concepto, todos los conceptos para hasta llegar a la definición de derivada. Este dibujo se debe a William Mitchell, es un inglés que lo hizo en 1905 y todos los historiadores coinciden en que sí, es muy parecida. Suscríbase al canal. ¿Qué hace René Descartes? Toma el sistema de coordenadas cartesianas de esta manera. Este es el eje Y y este es el eje X. Es mucho mejor tomarlos en ángulo recto. Entonces aquí están todos los números reales sobre el eje X y aquí están todos los números reales sobre el eje Y. Él toma una unidad para determinar las distancias, una unidad hacia acá los positivos y en este sentido los negativos, y hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. ¿Qué hace él? Toma dos puntos, que por el postulado de la geometría, entonces dos puntos determinan una y solo una recta, que es esta. Y a cada punto le asigna entonces una abscisa, que son las X, y una ordenada, que son las Y. ¿Cómo las asigna? Por el punto traza una perpendicular hasta cortar el eje X y una perpendicular hasta cortar el eje Y. La distancia desde el origen hasta este corte es lo que él llamó X2, o sea, la abscisa. Para este sería X1. Y en este caso, desde el origen hasta este punto acá es lo que él llamó Y2. Y la de este punto sería Y1. Entonces, cada punto queda determinado por un X2 y un Y2 para este caso, y un X1 y Y1 para este. Toma un ángulo θ, que es el que se forma entre el eje X y la recta que vamos a estudiar. Obviamente que aquí también se forma un ángulo θ porque son correspondientes entre paralelas. Este se corresponde con este. Este lado, entonces viene diciendo, esta distancia menos esta, o sea, X2 menos X1, vamos a llamarla delta de X. Y este lado del triángulo acá, vamos a llamarlo delta de Y, y será Y2 menos Y1. Y se hacen entonces los siguientes análisis. Pero primero, suscríbase al canal.
Entonces nos acordamos de la mnemotecnia, lo H, la H y Lola, seno, coseno y tangente. O sea que la tangente es Lola, lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto? Para ese triángulo, entonces el lado opuesto, el triángulo blanco es delta de Y, o sea Y2 menos Y1. ¿Y cuál es el lado adyacente a ese triángulo? En ese triángulo del ángulo θ es X2 menos X1, que es delta de X. Entonces la tangente de θ es delta de Y sobre delta de X, pero la tangente de θ entonces también es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso lo vamos a llamar M, entonces la pendiente de la recta la vamos a llamar siempre M, y esta va a ser la definición que vamos a trabajar siempre. Suscríbase al canal. Entonces continuamos oyendo la música árabe antigua y nos proyectamos hacia hacer la definición de la derivada de f de x. Esta fórmula que tenemos acá, m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es la pendiente de una recta. El estudiante puede preguntarse, ¿y las curvas? Y para cuando lo que tenemos es una curva que vamos a llamar f de x, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la pendiente en un punto de esa curva? Entonces procederemos de la siguiente manera. Tomamos este punto como referencia, que tiene como, le vamos a llamarlo P1 y tiene como coordenadas X y F de X, obviamente. O sea, es de X1 y el Y1. Y trazamos infinitas secantes, todas pasando por este punto, como se ve acá, por todos estos puntos blancos. La secante une a la curva en dos puntos. De todas esas infinitas tomamos una, esta, y ese punto lo vamos a llamar el punto P2, y esta distancia acá la vamos a llamar H, o sea que el punto P2, la X2 será X más H, y la Y2 será F de X más H. Entonces podemos calcular entonces nosotros la pendiente de la secante que une el punto P1 con el punto P2. Entonces simplemente aplicando esta fórmula, Y2 menos Y1, F de X más H menos F de X, sobre X2 menos X1, X más H menos X. Aquí se me cancelan las X y me queda finalmente que la pendiente de esa secante es esta. ¿Qué pasa ahora? Que si esta H que está acá, yo la aproximo y la aproximo a X, es decir, si yo hago tender H a 0, que queda pegadita a la X, entonces esta secante se me transforma en una tangente, en esta tangente, con un ángulo θ correspondiente acá. Es decir, que yo puedo escribir la definición utilizando el límite cuando h tiende a 0. Entonces m es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de derivada. Obviamente también después va a aparecer, como aquí tenemos un ángulo θ, va a aparecer que es equivalente a la tangente de θ. Y es la pendiente de la recta en ese punto. La pendiente. Y así queda respondida nuestra inquietud inicial, es decir, esta es la fórmula para la pendiente de una recta y esta es la fórmula para la pendiente de una curva en un punto, que es la misma derivada. Entonces, el origen del concepto de derivada simplemente se da para poder resolver problemas de máximos y mínimos, o para este caso resolver la tangente de una curva en un punto, o también para hallar áreas entre curvas. Es la gran importancia que tiene la derivada. Isaac Newton y Leibniz lo hicieron este método para llegar siempre a la misma fórmula, pero la diferencia está en que Newton lo hizo fue con la caída de una manzana, no es una manzana de Eva, sino una manzana, y mirando cuánto recorre esa manzana en un intervalo muy pequeñito de tiempo, es decir, cuando h tiende a 0, llegó a la misma fórmula. Una forma muy facilista de hacerlo es hablar de la tasa de variación de una función f en un intervalo a y a más h, o sea que esta x aquí sería a. Y finalmente también por ese método se llega a la misma fórmula. Por ahora, ¿qué les puedo yo decir? No les olvide que mi canal está listo para que usted se afilie o se suscriba.
Entonces, en la página siguiente vamos a hacer un ejemplo aplicando esta fórmula y podemos inclusive escribir algunas fórmulas para la derivación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, le estoy sugiriendo que se suscriba al canal. Vamos a hacer un ejemplo donde se aplica la fórmula de la definición de derivada, y el ejemplo es el siguiente. Calcular la derivada de y igual a f de x, que es x al cuadrado. Utilice la definición, o sea, esta definición, y dé el valor de la pendiente a la curva en x igual 1. Haga un boceto y explique. Entonces comenzamos. Esta es la definición. En la definición nosotros necesitamos f de x más h y f de x. F de x nos lo dan que es x al cuadrado, como se ve acá. ¿Qué me dice f? Que tome la x, lo que está acá, y lo eleva al cuadrado. O sea, x más h también tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces vengo y reemplazo. Las maneras de escribir la derivada y', f' de x, igual, límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado, o sea, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, 2xh, más el cuadrado del segundo más h al cuadrado, menos f de x, o sea, menos x al cuadrado sobre h. Esta x al cuadrado con esta x al cuadrado se cancelan y me queda solamente 2xh más h al cuadrado sobre h, con el límite. Esta es otra manera de escribir la derivada de y de x. Entonces aquí lo que hago yo es factorizar la h factor de 2x más h y sobre h. Cancelo esta h con esta h y calculo el límite. Me queda 2x más 0, o sea, simplemente 2x. O sea, yo puedo terminar diciendo acá que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y terminamos ya la primera parte. La segunda parte me dice que si la pendiente en x igual 1, o sea que yo tengo que reemplazar esta x por el valor 1, y me queda que es 2 por 1 igual 2. O sea que en x igual 1 la pendiente vale 2. ¿Qué más me están diciendo acá? Que haga un boceto. Entonces yo hago un boceto un poquito feo, pero ahí está. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado. Aquí está el valor 1, x igual 1 es acá, este punto. Entonces por ese punto pasa la tangente. Ese es el boceto. Estoy mostrando cómo la derivada es la tangente, como se ve acá. Nuevamente suscríbase al canal. Vale decir que utilizando esta fórmula nosotros podemos encontrar todas las fórmulas para hallar las derivadas correspondientes, por ejemplo de x a la 5, de x a la 4. Aquí hicimos la de x a la 2, inclusive también algo que se va a llamar la regla de la cadena. Ya todo eso lo veremos más adelante en otros ejemplos. En Aprende con Vladimir, en aplicación de límites, también se encuentran varios ejercicios que aplican esta fórmula. De like o suscríbase al canal de Aprende con Vladimir.